Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a Adi que haya provocado este encuentro y reencuentro en la historia ambiental y que trascendimos las fronteras geográficas y ambientales para estar el día de hoy aquí. Y que además he sido muy afortunada porque antes de mi presentación estuvo el magnífico preámbulo que hicieron el doctor Carlos y Adi, hablando sobre estos grupos étnicos que yo creo que la historia ha sido injusta todavía y seguimos usando el término chichimeca, que totalmente de acuerdo con Denis, deberíamos de comenzar a usar pues en medida de lo posible los nombres propios, aunque no sabemos qué tan propios eran, ¿no? Y bueno, en este preámbulo yo esta mañana voy a hablar un poco sobre qué pasó a estos grupos ya con la llegada de los españoles, la transformación del paisaje. Quisiera, antes de comenzar también, hablar un poco, pues que la misma historia ambiental ha trascendido las fronteras disciplinares, como hablábamos en la reunión de ayer, porque es a diferencia de otro tipo de historia, la historia ambiental dialoga no solo con ciencias sociales, sino también con ciencias naturales, con ciencias ambientales. Y eso pues hace más rica la interpretación, pero también hace retos, porque quienes nos dedicamos a la historia ambiental, pues tenemos que utilizar en nuestro vocabulario y comprender conceptos de la biología, de las ciencias ambientales, de la geología, de la geografía y no solo de la historia. Bueno, esta propuesta, que espero pronto salga el libro, que es sobre la transformación del paisaje en la Nueva Galicia, en los siglos XVI y XVII, ahora voy a contextualizar más sobre qué es la Nueva Galicia, partí de la idea de que, al igual que los chichimecas, ha sido la historia injusta con los chichimecas, porque con este nombre genérico, pues también ha sido injusta la historiografía con la Nueva Galicia, cuando ha sido tratada como un territorio homogéneo, como si toda la Nueva Galicia hubiera sido igual en cuanto a lo ambiental y social, y que no fue así, y que Adi ya nos mostraba en este mapa pues la biodiversidad que hay en esta parte de México, que para el siglo XVI y XVII, ya con la llegada de los españoles, fue denominada la Nueva Galicia. Cuando Adi hablaba sobre los nómadas y cómo se iban formando y transformando los paisajes, recordemos el libro que llevé en sexto de primaria, escrito por un historiador zacatecano, Cuauhtémoc Esparza, que se titula El suelo metálico bajo las nopaleras, y que ese título recuerdo que a mí me impactó cuando era niña, pero que me sigue impactando porque sintetizó el paisaje y la historia de Zacatecas, pero de esta región. De ahí que el paisaje pues se ha identificado con estos dos elementos, con las nopaleras, con las tunas, pero con los minerales también. Bueno, ya nos hablaba el doctor Carlos de cómo comenzó este poblamiento español en la región de la Nueva Galicia. En 1531, ya con los avances de Nuño de Guzmán, que ya habían pasado varios años, la corona española decide denominar a este nuevo reino la Nueva Galicia. Nuño de Guzmán quería que se le denominara la Mayor España,
pero pues no aceptaron, ¿no? En ese momento Nuño de Guzmán ya estaba siendo juzgado, ya no era tan bien visto por la corona, y entonces deciden ponerle Nueva Galicia, que ambiental y biológicamente no tiene mucho que ver con la Galicia española, pero sí con la posición geográfica. Ambas están en la misma posición geográfica, tanto la Nueva Galicia como la Galicia. Y bueno, el término nuevo es algo que vamos a encontrar recurrentemente, como mencionaba ayer el doctor Urquijo. La toponimia nos permite también reconstruir los paisajes, y entonces era diferente la Galicia a la Nueva Galicia. Es interesante ir observando esta conformación del territorio, y cómo ya en 1561 pues los límites naturales eran los que eran retomados como las fronteras, ¿no? En este caso era el Río Grande, que dividía a la Nueva Galicia y a la Nueva España. A lo que también la historiografía ha llamado Nueva Galicia, pues tuvo una historia de conformación territorial en muy largo tiempo, que ahora identificamos en los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, partes de San Luis Potosí y partes de Sinaloa. El mismo reino de la Nueva Galicia pues se fue conformando en diferentes fronteras. Por ejemplo, para San Luis Potosí, la frontera natural era el río de la Parada, donde actualmente están los vestigios de una hacienda jesuita que se llamaba así la Hacienda La Parada, y era el último punto entre la Nueva España y la Nueva Galicia, y se denominaba La Parada porque era la última parada que hacían antes de llegar al Cerro de San Pedro de San Luis Potosí, otra de las minas más importantes en el reino de la Nueva España. Ahí pueden ver un poco cómo ya esta Nueva Galicia fue para el siglo XVI, estaba conformada de esa manera, y ahí lo que quise resaltar pues es la presencia de los ríos. Esta reformulación del espacio vívido, como quiero denominarle, porque en la historiografía, como también apuntaba Adi, pues se ha denominado como el espacio vacío, que esa también fue una justificación política, religiosa, para decir, a diferencia de Mesoamérica, del sur del país, la Gran Tenochtitlan y todos, o que en ese momento ya era la Nueva España, pues acá estaba vacío. En 1500, las nuevas leyes, las nuevas ordenanzas de 1573, que cambian el término de conquista a pacificación. Sin embargo, sabemos en la historia de este territorio pues que la conquista no fue pacífica, ¿no? Y que esa justificación de vacío era solo eso, no un término político. Y sin embargo, este espacio vivido pues abarcó todos los ámbitos de la vida cotidiana, en la que podemos cruzar las variables sociales, las políticas, las económicas, las religiosas y las ambientales. Y bueno, en estas incursiones, en su mayoría españolas, aunque ya en los últimos años también han aparecido estudios de la llegada de otros grupos europeos, como los portugueses, pero en este momento estamos hablando solo de la incursión española. También estaba marcada todavía en este momento del siglo XVI por la idea de encontrar lugares fantásticos, y ustedes lo pueden leer en las descripciones de Nuño de Guzmán, en el que él, por ejemplo, refiere algunos términos fantásticos para denominar a la Nueva Galicia. En el primer
caso real. No, perdón, antes. Entonces, en esta conformación del paisaje, pues no solamente estamos pensando en los grupos nómadas, los grupos sociales nómadas, sino también el poblamiento, el territorio es nómada, como lo ha demostrado Alain Musset en el libro Ciudades Nómadas del Nuevo Mundo, en el que él establece que las ciudades eran nómadas por varios elementos, entre ellos los ambientales y los desastres naturales, que en mi tesis doctoral, para el caso de la Nueva Galicia, encontré algunos movimientos de poblamientos por desastres naturales, sobre todo por sequías, que hasta hace muy poco también la sequía fue considerada un desastre natural, pero en el siglo XVII ya obviamente había consecuencias ambientales de las sequías, erupciones de volcanes y las inundaciones, ¿no? Incluso en las descripciones de Nuño de Guzmán podemos leer cómo sus exploraciones pues muchas veces fueron entorpecidas por las inundaciones, y ahí en una de las descripciones encontramos como el ganado que llevaban y las gallinas que llevaban se ahogaron, ¿no? Y entonces tenían que encontrar otras maneras de alimentarse. Pero la cartografía pues también nos ayuda, obviamente, a interpretar esta conformación de las fronteras, si es que las había o cómo se iban conformando, y los paisajes. Una de las primeras representaciones cartográficas de la Nueva Galicia es la pintura del Reino de la Nueva Galicia, que se realizó a propósito de la visita de Hernán Martín de la Marcha, y el objetivo principal, que también era político de este mapa, era ya mostrar la situación geográfica de la Nueva Galicia hasta ese momento y la distribución de los asentamientos poblacionales, y con ello justificar el por qué la capital de la Nueva Galicia se tenía que mover de Compostela, que está en el actual estado de Nayarit, bueno, ya no tan actual, pero seguimos usando ese término, ¿no?, para diferenciar, a Guadalajara, a la actual ciudad de Guadalajara, aunque ya había habido otra Guadalajara, en Nochistlán, que es municipio de Zacatecas. Ahí, bueno, de nuevo en esta idea de Alain Musset de las ciudades nómadas. Y, bueno, aquí está el mapa. Este mapa, que insisto, pues es de las primeras representaciones cartográficas de la Nueva Galicia. Y vemos en esta representación, que ha sido muy estudiada y usada en la historiografía de la Nueva Galicia, yo solamente quisiera resaltar dos elementos. Uno, que hasta ese momento es como se representa el territorio de la Nueva Galicia, y que podemos observar también ya algunos elementos del poblamiento español, como es la representación de las casas, pero los ríos como los elementos naturales, las montañas, como ustedes pueden observar, y en acercamientos incluso la vegetación y por supuesto la presencia étnica. Y otro elemento que quiero también destacar, pues es que aquí estamos ya observando la delimitación rectangular en la cartografía, mientras que la cartografía prehispánica, como lo ha demostrado Alessandra Russo, ha prevalecido o lo que ella denominó el realismo circular, que eso también podemos interpretarlo pues como estas manifestaciones del espacio, del territorio, y el cómo los españoles ya están representando ese territorio, a diferencia de esto que nos mostraba Adi con la presencia de los grupos étnicos.
Y también la diferencia que hay entre el espacio habitado y el espacio vacío. Vacío, insisto, desde la vista de los españoles. La zona norte y del noreste fueron identificadas como poco propicias para la ocupación española. El noroeste fue representado con tierras enfermas y vacías, mientras que el norte como tierras de guerra. Yo creo que es importante también recordar este término de tierras sanas y tierras enfermas. Y bueno, desde el punto de vista de los españoles, una tierra enferma era aquella que no tenía el clima adecuado para vivir, pero pues también la presencia de los grupos étnicos. La zona privilegiada en este momento para el poblamiento fue el centro, por lo menos de la perspectiva de los españoles, que era la provincia de Ábalos y el Reino del Espíritu Santo en Guadalajara, que es en Jalisco, en el estado de Jalisco, pero recuerden que este mapa fue realizado con la intención de justificar el por qué Guadalajara tenía que estar en Guadalajara. Sin embargo, también esta ciudad de Guadalajara pues fue presentada como una ciudad medieval, amurallada. Y ustedes pueden ver aquí lo que yo mencionaba de los espacios vacíos, que es aquello que todavía pueden poblar, pero teniendo en cuenta este término de lo sano y lo mal sano. Los confines de esta frontera se encontraba en este momento en las minas de Comanja, en Guanajuato, y los límites, por supuesto, se fueron modificando, ¿no?, a lo largo de los siglos XVI y XVII, conforme avanzaba la territorialización. Hace rato que mencionaba estas ideas fantásticas, en este momento recordé cuando se puebla Mazapil, que es uno de los municipios entre el límite entre Zacatecas y Coahuila, que también era una frontera entre los reinos de la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya. Mazapil históricamente ha fungido como una frontera. En Mazapil, se funda Mazapil en 1568. En las avanzadas que tienen los españoles se encuentran una laguna muy grande, que en el semidesierto pues era un oasis. Mazapil es parte del desierto chihuahuense. Entonces, en esta laguna que encuentran, piensan que es la Nueva México, y entonces le denominan así a la laguna la Nueva México. Después se dan cuenta que no era Nuevo México, ¿no?, porque estaba la búsqueda del Nuevo México, que fue hasta 1584. Bueno, ahí esto es la representación, como les decía, del primer cosmógrafo, López de Velasco, que desde España pues hizo la geografía y descripción universal de las Indias, donde él describe la Nueva Galicia. En esta descripción pues ya los límites para Velasco eran muy precisos, porque sin embargo, pues de nuevo con esta intención política, ¿no?, porque la cotidianidad era muy complicada, ¿no?, esta convivencia en las fronteras. Sin embargo, en esta representación política, pues Velasco tenía el conocimiento de las 7 partidas en que se estableció que la frontera o la última raya, como era denominado el término de frontera, la última raya, se establecía con los accidentes geográficos, como montes, cursos de ríos, caminos públicos, etc. Me hace sufrir con esos 10 minutos. No te creas, voy a terminar ya. Se continuaba entonces en esta delimitación de las fronteras en la Nueva Galicia, pues con la tradición medieval y la posesión natural.
La posesión natural, pues ya saben estos relatos en el que llegaban y decían, pues yo pueblo el nombre del rey, se gritaban a los 4 vientos, que eran tierras del rey, mientras bueno, los grupos étnicos, por denominarles o mal denominados chichimecas, pues estaban diciendo esto de qué se trata, ¿no? Viviendo esto en el mismo paisaje. Bueno, en esta descripción de Velasco, en 1570, se precisa que ya en la Nueva Galicia hay 2 ciudades, Compostela y Guadalajara, 8 pueblos, 6 villas y 16 asientos de minas. En esta primera etapa todavía Zacatecas no recibía el título de ciudad. Solo el título de ciudad se había otorgado a los lugares que habían sido claves importantes en la fundación del Reino de la Nueva Galicia, que hasta ese momento habían sido Compostela y Guadalajara. Pues unos años después, pues se entrega el título a Zacatecas de la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. La Nueva Galicia se estaba estableciendo todavía, y en la descripción de Velasco se reportan 51 pueblos de indios que sumaban hasta ese momento 13.650 tributarios indígenas. Imagínense todos los que no eran tributarios. Bueno, ahí está la Nueva Galicia según Velasco. Ahí hay esa delimitación más precisa. Bueno, como lo decía, pues está esta frontera que podemos decir flotante porque no es completamente delimitada. Ya de Viñosa va a hablar también, ¿no?, de cómo al norte, bueno, en 1568 que se funda Mazapil, pues hasta ahí todavía en ese momento era la frontera. Por lo tanto, pues esta frontera, como lo decía, era mutable. Baudot distinguió ciertos tipos de fronteras. En América virreinal, la agrícola, la ganadera, la minera, la militar marítima, la religiosa y la imaginaria. Y en el estudio que yo hago, pues está la ambiental. En esta confrontación entre culturas, pues hay, por supuesto, una modificación del paisaje, como denominaba Bernardo García el paisaje, como el rostro de la región, ¿no? Entonces, hay una modificación al rostro de este territorio, de esta región, conformando nuevos paisajes culturales. Y bueno, también entendiendo que se dio esta conformación y transformación del paisaje en una interacción entre la naturaleza y la cultura, pues dando como resultado una humanización del paisaje en estas representaciones incluso cartográficas, y las mismas que yo hago, ¿no?, que son también representaciones cartográficas. Bueno, entonces, para ir comprendiendo a la Nueva Galicia, usé el término de François Voltaire como paisaje intertextual, en el que analizamos el paisaje como producto de una ideología, prácticas culturales y lo que lleva a la complejidad del estudio, ya que es político, económico, estético, metafórico, ambiental y estético, pues incluso ahorita en el mapa de Hernán Martínez de la Marcha. Uno de los primeros cambios en el paisaje representados en la fotografía y en las crónicas, pues son los nombres, ¿no? Por lo menos es lo que nos queda a los historiadores para interpretar estas transformaciones del paisaje.
Y la toponimia pues también indica una representación significativa del espacio y del medio ambiente. Los topónimos en la Nueva Galicia, empezando por la Nueva Galicia, como ya lo expliqué, o como Guadalajara, que también está la ciudad española de Guadalajara, o Aguascalientes, que es una referencia a un elemento natural, que son las aguas calientes, los manantiales, bueno, estos topónimos en reales de minas, en villas, en ciudades, fueron formados con algunas fórmulas, y de ahí que una de las preguntas en el cuestionario de las relaciones geográficas se refería al nombre de los lugares, que se explicara por qué se había puesto ese nombre y qué significaba y por qué se había denominado de esa manera. Una fórmula generalizada pues era poner el nombre, acuérdense de esta apropiación española, ¿no? Y de lo que yo mencionaba hace un rato, en el cambio en 1573 de conquista a pacificación y la evangelización, y entonces los nombres pues de santos o advocaciones cristianas o marianas son recurrentes, ya que fuera por la festividad del descubrimiento o por la vocación que iba a tener el lugar, como Mazapilque, San Gregorio es uno de los patrones de la minería, o San Nicolás Tolentino en San Luis Potosí, que San Nicolás es otro de los patrones de la minería. Otro elemento para la toponimia era la analogía con otros lugares que parecían conocidos. De ahí que la aplicación de estos elementos de nombres españoles como Guadalajara, Valparaíso, que es un municipio de Zacatecas, Jerez de la Frontera, así se denominó este municipio de Zacatecas hasta el siglo XX, Jerez de la Frontera, Compostela, que es municipio de Nayarit, la misma Nueva Galicia, y a veces acompañados de algún nombre indígena que refería a alguna característica ambiental. La mayoría de los nombres indígenas que encontramos en la Nueva Galicia son del náhuatl, como Mazapil, que es una derivación del náhuatl, que es venadito. O a veces por algunas referencias a algunos accidentes geográficos como Malpaso, que un accidente geográfico, pero también un accidente político, un enfrentamiento entre un grupo indígena, los chichimecas, y bueno, pues se denominó Malpaso. Con base en esta diferenciación podemos dividir el paisaje cultural ambiental de la Nueva Galicia, teniendo en cuenta los fenómenos naturales en el noroeste, el centro, el sur y el norte, como pueden ver ustedes ahí, y que por supuesto falta mayor estudio de estudios de caso, de cruce de la flora, de la fauna, en relación a estas prácticas culturales. En un capítulo del libro que mencionaba al inicio, espero se publique a principios de año, estudio cómo las advocaciones en la Nueva Galicia pues se fueron imponiendo por la relación con los desastres naturales y los fenómenos naturales, como las lluvias o las sequías, ¿no? En algunas partes de la Nueva Galicia, como en Zacatecas, todavía hay vírgenes que sacan para pedir las lluvias, que es desde el siglo XVI, o el Cristo de las Aguas, que está en la Catedral de Guadalajara, o era para pedir la lluvia o para evitar la lluvia, como el Cristo de las Aguas, no por las inundaciones. Pero también la vegetación, de ahí el libro de la gente del mezquite, de Carlos Valdés, el mezquite o la tuna, o estos nombres pues que nos van ayudando a reconstruir el territorio. Entonces creo que el tiempo se me está acabando, entonces preferiría terminar aquí,
por si hay preguntas. Muchas gracias. Felicidades, maestra. Dos comentarios. Respecto, solamente la primera es para remarcar la cuestión de las leyendas y todo esto que tienen en mente los españoles. Bueno, ahí cito nada más a Manuel de Guzmán, pero era muy importante, era un motor de colonización, porque son libros de caballerías que traen en mente los conquistadores y que no solamente hablan de las amazonas en lugar de las mujeres, sino también las siete ciudades de oro, de Quirira y la Gran Calada. Todas estas leyendas desde 1542, el virrey Antonio de Mendoza está apoyando las expediciones hacia el norte y llegan hasta Nuevo México, coincidiendo también con el naufragio de Cabeza de Vaca que viene de Florida y hace una travesía hasta México, Guadalajara, de hecho es rescatable. Entonces todo esto es una motivación para la conquista, porque están pensando en encontrar estos grandes yacimientos, ¿no? Y la otra es un comentario. Esta construcción civil, la delimitación civil de la Nueva Galicia, va acompañada también con la construcción de los obispados. Exacto. Y ahí ni más ni menos hay un conflicto entre el obispado de Michoacán y el obispado de Nueva Galicia, pues ni más ni menos que por los diezmos. Y ahí, como estamos entrando a territorio hostil, no conquistado, pues digamos algo así que se hace desde el escritorio. Estos pueblos pertenecen acá y estos acá, y hay un conflicto, ¿no? Y con respecto al obispado de Michoacán con el arzobispado de México, pues ahí se van ni más ni menos a medir qué territorios con las 15 leguas y las mojoneras. ¿De dónde a dónde van? Porque ese conflicto de los diezmos pues está presente desde un principio, ¿no? Gracias, doctor. En cuanto a lo primero, quisiera recordar